Ahora que ya pasamos todos los días, now that we passed all the days, ahora sentimos que fueron como pocos. now we feel like it was like a little. Amén, gloria a Dios. Amen. Y hemos podido ver la manifestación de nuestro Señor And we have been able to see the manifestation of our Lord de una forma increíble en esta iglesia. in an incredible way in this church. Cada predicador que ha venido Every preacher that has come ha traído palabra de Dios. has brought a word of God. Dios nos ha hablado God has spoken to us a través de cada predicador que ha venido. through each of the preachers who have come. Tuvimos unos 8 predicadores, We had 8 preachers, ha alabado Dios, y cada uno pues trajeron un mensaje diferente. and each one brought different messages. Pero cada mensaje era para la edificación de la iglesia. But each message was for the edification of the church. Y yo de tantos días que cogí de vacaciones And out of all the days that I took a vacation y que no predicaba, that I didn't preach, no sé si me acuerde ahora cómo predicar. I don't know if I remember how to preach. Gloria a Dios. Pero vamos a ponernos de pies. Let's get on our feet. Yo los felicito a ustedes I congratulate you porque han estado todos los días because you have been with us every day, apoyando la campaña. supporting the revival. Y vamos a buscar en Efesios, And let's look in the book of Ephesians, capítulo 4, chapter 4, versículo 1 en adelante. verse 1 and on. Bendito Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Ephesians chapter 4, verse 1. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén. When we all have it, please say amen. Gloria a Dios, Señor Jesús. Glory to God. Capítulo 4, versículo 1. Chapter 4, verse 1. Lo vamos a gozar hoy, amén. We're going to be joyous today, Gloria a amen. Dios. Qué bueno es nuestro Dios. How good is our God. Versículo 1. Verse 1, Leemos la palabra de Dios read the word of the Lord. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of a calling you have received. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. There is one body and one Spirit, Lord, one faith and one baptism. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. But to each of us grace has been given as Christ apportioned it. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. This is why it is said, when he ascended on high, he led captives on his train and gave gifts to men. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. He who descended is the very one who ascended higher than all heaven in order to fill the whole universe. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists,
and some to be pastors and teachers, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fulfillment of Christ. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia la altimaña del error. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by every cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. Gracias, Padre amado Dios, Thank you, Lord God, por la maravillosa palabra que acabamos de leer. for the wonderful word that we just read. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, ven sobre mí, Espíritu Santo. come over me, Holy Spirit. Que sea tú trayendo palabra a tu pueblo. That it be you bringing word to your people. Que sea solo yo, Padre amado Dios, That it be just me siendo un instrumento being an instrument usado por ti used by you para traer palabra sobre este pueblo. to bring a word over your people. Ahora nos rendimos ante ti, Señor. Now we surrender to you, Te Lord. damos el control de nuestra vida y de este servicio, Espíritu Santo. We give you control of our lives in this service, Holy Spirit. Haz como tú quieras, Espíritu de Dios. Do how you want, Spirit of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may have a seat. El versículo 1 de este capítulo 4 de Efesios que acabamos de leer. In the first verse of this 4th chapter of Ephesians that we just read, Aquí vemos al apóstol Pablo we see the Apostle Paul haciendo ruego por la iglesia, supplicating for the church, llamándole y exhortándoles calling it and exhorting it que andemos como es digno del llamado que fuimos hechos. to walk how it is worthy of the calling that we have received. Y nos llama a que seamos humildes And he tells us to be humbled y que caminemos con toda mansedumbre, and to be gentle soportándonos con paciencia los unos a los otros. and bearing with each other in patience. Es importante que nosotros entendamos It is important for us to understand que el Espíritu Santo that the Holy Spirit es el que guarda la unidad de la iglesia. is the one who keeps the unity in the church. Es imposible sin el Espíritu Santo It is impossible without the Holy Spirit nosotros tener una iglesia en unidad. to have a church in unity. Es imposible sin el Espíritu Santo It's impossible without the Holy de Spirit que la iglesia camine y marche de la forma que Dios estableció que caminara y marchara. that the church will walk and march in the way that God established it to walk and march. Porque hay tanta confusión y tanto problema en el pueblo. Because there are so many confusion and so many problems in the people. Porque los dones espirituales no se están manifestando a toda su plenitud en medio del pueblo de la iglesia. Because the spiritual gifts are not being manifested in its fullness throughout the church. Y la palabra de Dios dice And the word of God says que Dios constituyó a unos apóstoles, that God set some to be a otros apostles, evangelistas, others to be a evangelists, otros maestros. others to be teachers. O sea, fueron diferentes dones que Dios dio There were different gifts that God gave para edificación de la iglesia. to edify the church. Pero todos los dones But all the es gifts con un solo propósito, is with one purpose, de que nosotros podamos llegar
llegar that we can reach a la estatura del varón perfecto, to the stature of the perfect a la man, hechura de Jesús. to the will of God. Entonces Jesus. todo don espiritual So every spiritual gift es para edificación del cuerpo de Cristo. is for the building up of the body of Christ. Ahora estamos viendo Now we are seeing que muchos usan la altimaña del error that many people use the cunning schemes of error para ellos mismos darse gloria de los dones que Dios les ha dado. so they can give themselves glory for the gifts that God has given them. Y lo mismo gloria tiene, alabado Dios, el que Dios le dio don de sanidad, And the same person who God gave the gift of healing al que Dios le dio don de servicio. has the same glory as the one that God the Uno gift of sirve, service. One serves, A lo mejor no está en el púlpito, maybe they're not in the pulpit, y a lo mejor el que tiene don de sanidad está en el púlpito, and maybe the person who has the gift of healing is in the pulpit, pero ante los ojos de Jehová but in the eyes of the Lord y en el cuerpo de Cristo, and in the body of Christ, no es tan importante el que sirve como el que da la profecía. it's as important the one who serves as the one who gives the prophecy. Entonces todos los dones espirituales So all the spiritual gifts es para edificar el cuerpo de Cristo. is to edify the body of Christ. Usted que va a recibir su don espiritual hoy día, You that are going to receive the spiritual gift today, no es para que usted lo use en beneficio propio. it is not so that you will use it in your own benefit. Como vemos por la televisión, How we see in the TV. ya ellos se llaman ministerio, ponen su propio nombre. They put their own name to their ministry. Ministerio Benijín, The Benny Hinn ministry. Ministerio Juanita, qué sé yo quién. Juanita Ministries. O sea, todos ponen su propio nombre They put their own name porque ellos andan buscando su propia gloria. because they are looking for their own glory. Pero el que ha alabado a Dios tiene un don espiritual. But the person who has a spiritual gift, Dice la palabra de Dios the word of God says que es para edificar el cuerpo de Cristo. that is to edify the body of Christ. Gloria a Dios. Glory to God. Vimos aquí que pasaron diferentes hombres de Dios We saw here that different men of God went by. y vimos que cada uno de ellos tenía diferentes dones espirituales. And we see that each one had different spiritual gifts. Por eso vimos que la prédica de uno era diferente al de la otra. That's why we saw that one's preaching was different from the other. Empezamos con los hermanos Gutiérrez We began with the Gutierrez, y vimos manifestado en ellos and we saw manifested in them el don de la enseñanza. the gift of teaching. Ellos predican enseñando. They preach teaching. También vimos, alabado Dios, al evangelista Ricky Ricardo. We also saw the evangelist Patricio. Patricio. Gloria a Dios. Y lo vimos predicando diferente a como predican los hermanos Gutiérrez. And we saw him preaching different to the Gutierrez. Porque el llamado del hermano Ricky Because Ricky's calling es diferente al llamado de los Gutiérrez. is different to the Gutierrez. Entonces vimos al hermano Daniel Herrera We've seen the brother Daniel Herrera que trajo un mensaje diferente y como lo presentaba a los demás predicadores. that brought a different message, how he presented it to the different preachers. Porque el llamado que Dios le dio a él, Because the calling that God gave el him, don que el Espíritu Santo le dio, the gift that the Holy Spirit gave him, fue un don de ciencia. was a gift of science. Y de acuerdo al don, And according to the es gift, que usted presenta, alabado Dios, su predicación. is that you present your preaching. Entonces vimos, alabado Dios, al hermano Jerry Concesión, And we see Brother Jerry Concepcion que trae un mensaje evangelístico porque él es evangelista. that brings an evangelistical message because he's an evangelist. Diferente a todos los demás, pero Dios no habló con cada uno de ellos de forma diferente. Alabado Dios. Different as all the other ones, but God spoke to us in a different Y way. llenó necesidades que la iglesia necesitaba saber en ese momento. And filled needs that the church needed to know at that specific moment. Vemos al hermano Pascual, Carlos Pascual, We see the brother Carlos Pascual que te trae un mensaje más vivo, más fuerte, that brings you a more live, more strong message porque él tiene un ministerio, él tiene un don de sanidad because he has a ministry, he has a gift of y healing. don de profecía, alabado gift Dios. of prophecy. Entonces él tiene que presentar su mensaje So he has to present his message de acuerdo al don que Dios le ha dado, in alabado Dios. according to the gift that God has given Y him. cuando usted se ubique en el don que Dios le dio, And when you find yourself in the gift that God has given entonces you, usted va a ser efectivo dentro del pueblo de Cristo. then you're going to be effective in the body of Christ. Y me ven a mí, And you see me, que soy pastor, that I'm a pastor, y las prédicas de los pastores and the preaching of the pastors son como espinas que
que hincan, alabado Dios. They're like thorns that hurt. Gloria a Dios. Son diferentes llamados, pero son diferentes formas de predicar. There are different callings, there are different ways of preaching. Pero lo que yo quiero que usted entienda y sepa hoy, What I want you to understand and know today, que usted ha sido llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. that you have been called to form part of the body of Christ. No hay una parte del cuerpo que no sea necesaria. There's no part of the body that is not needed. Mire, el dedo más pequeño de los pies The smallest toe in your feet, es necesario para el cuerpo entero. it is necessary for the entire body. Porque ese dedo pequeñito que usted ve ahí Because that small finger that you see es el there que le da el balance al cuerpo. is the one that gives the balance to the body. Porque sea pequeñito Just because it is y small porque esté tapado dentro de un zapato, and because it is covered under a shoe, no quiere decir que es tan importante como los ojos. Alabado Dios. it doesn't mean that it's not as important as the Los eyes. ojos se ven, The eyes are seen, el dedito pequeño no se ve, the little finger's not pero seen, tan importante es el ojo como el dedo pequeño. but the eyes as important as the little toe. Y así mismo en la iglesia And in the same way in the church, no hay nadie importante. there's no one El important. único importante The only important es one Cristo Jesús. is Christ Jesus. Nosotros solo somos servidores de Él. We're just his servants. Y los dones que se van a manifestar hoy día, And the gifts that are going to manifest today, los 9 dones que van a ser impartidos hoy día, the 9 gifts that are going to be imparted today, nos va a dar a nosotros la seguridad is going to give us the security de que vamos a funcionar bien como iglesia. that we're going to function correct as a church. Porque sin los dones espirituales Because without the spiritual gifts, es imposible que pueda el cuerpo de Cristo it is impossible for the body of Christ funcionar de una forma correcta. to function in a correct way. Cuando los 9 dones del Espíritu Santo no están siendo manifestados en la iglesia, When the 9 gifts of the Holy Spirit are not being manifested in the church, es como cuando a usted le falta un dedo, le falta un ojo, it's like when you're missing a finger, you're missing an eye, o le falta un brazo. or you're missing an arm. El cuerpo está funcionando, The body is functioning, pero no está funcionando a la capacidad que debe funcionar el cuerpo. but it's not functioning at the capabilities that the body should be functioning. Y así mismo la iglesia. And in the same way, the church, Cuando los dones no han sido repartidos, when the gifts have not been apportioned, la iglesia anda a sí mismo, alabado Dios, como algo que le falta. the church walks like something is missing. Por eso, en la culminación de esta campaña, That's why in the culmination of this revival, o pre-culminación, porque la culminación va a ser esta noche, or pre-summer, because the summer is going to be tonight, queremos educar al pueblo we want to educate the people de que los dones espirituales están disponibles para ellos. that the spiritual gifts are at their disposal. Que solo usted tiene que pedirlo. That all you have to do is ask for them. La palabra de Dios dice, The word of God says, pedí y se os dará. ask and you shall be given. Pedí y se os dará. Ask and you shall O be sea, si usted given. quiere un don espiritual, So if you want a spiritual gift, usted tiene que pedirlo. Alabado you Dios. have to ask for Dígale, it. Dios, dámelo. Say, God, give it to Dile, me. Jesús, dámelo. Say, Jesus, give Y it to Dios me. te lo va a dar, alabado Dios. And God is going to give Si it to usted you. quiere don de sanidad, pídalo. que If you want the gift of Dios se healing, lo va a ask dar. it and God's going Si to usted quiere give don it de to you. profecía, pídalo, que Dios se lo va If a you want dar. the gift of prophecy, ask that God is going to give it to you. Vámonos a libro número 12, capítulo 12 de Primera de Corintios. Let's go to chapter 12 of 1 Corinthians. Bendito es nuestro Dios. We bless you, Lord. Bendito eres Dios. We bless you, Lord. Versículo 4 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Verse 4 of the 12th chapter of 1 Corinthians. Ahora bien, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. 1 Corinthians chapter 12, verse 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. There are different kinds of service, but the same Lord.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. There are different kinds of working, but the same God works in all of them, in all men. Pero mire en el versículo 7. But look in verse 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. To one there is given through the Spirit the message of wisdom. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. To another the message of knowledge by the same Spirit. A otro fe por el mismo Espíritu. To another faith by the same Spirit. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. To another gifts of healing by one Spirit. A otro el hacer milagros. To other miraculous power. A otro profecía. To others prophecy. A otro discernimiento de espíritus. To others distinguishing between spirits. A otro diversos géneros de lengua. To others speaking in different kinds of tongues. Y a otro interpretación de lengua. And to still another the interpretation of tongues. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, Cristo. For the body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given one Spirit to drink. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Now the body is not made up of one part, but many. El cuerpo, alabado Dios, The body no es el pastor. is not the pastor. El cuerpo no es la pastora. The body is not the pastor. Tampoco es la cabeza, porque la cabeza es Cristo. It's not the head, because the head is Christ. Pero cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. But each one of us is part of the body of Christ. Y todo el cuerpo combinado And the whole body combined trabajan y actúan de forma, alabado Dios, armónica dentro del cuerpo de Cristo. they work in a harmonic way inside the body of Christ. Y entonces la iglesia empieza a ser fortalecida. Then the church begins to get strengthened. Y cuando vienen los lobos, And when the wolf come, como hay dones repartidos dentro de la iglesia, how there are gifts in the church, se le hace imposible comerse las ovejas. it is impossible for him to eat the lamb. Porque cuando no se levanta el profeta, Because when the prophet doesn't rise se up, levanta el que tiene don de ciencia. the one who has the gift of knowledge rises Cuando up. no se el de don de ciencia, When the gift of knowledge doesn't el rise don up, de sabiduría, the gift of wisdom, el don de interpretación de lengua. the gift of interpretation of Y en la tongues, lengua empieza a denunciar, alabado Dios, and in the tongues they begin to al lobo que denounce viene a comerse las ovejas. the wolf who comes to eat the sheep. Por eso es tan importante That's why it's so que usted important entienda, hermano, en esta noche, en este día, for you to understand tonight que los dones espirituales that the spiritual gifts no es para un grupo en específico, is not for a specific group. es para la iglesia, repartición para la iglesia. It is a portion for the church. No es para una sola persona. It is not for one person. Aquí pueden haber 4 o 5 profetas. There could be 4 or 5 prophets Aquí here. pueden haber 4 o 5 con don de sanidad. There could be 4 or 5 with the gift of healing. Puede haber 5 o 6, alabado Dios, con don de profecía, There could be 5 or 6 with the gift of prophecy, con don de discernimiento. with the gift of discernment, Porque ahí están para que nosotros poseamos, alabado Dios, because they are there for us to possess lo que Dios ha establecido para la iglesia. what God has established for the church. Pero hasta que nosotros no entendamos But until we don't understand que el Espíritu es el mismo, that the Spirit is the same, el Espíritu que me habló a mí the Spirit that spoke to me
Es el Espíritu que te va a decir a ti exactamente lo que me dijo a mí. It's the Spirit that's going to tell you the exact same thing He told me. Porque Dios no es un Dios de confusión. Because God is not a God of confusion. Si hay dos personas If there are two people que no están de acuerdo, that are not in agreement, uno tiene una revelación one has a revelation y otro tiene otra revelación, and the other has another ahí no revelation, está el Espíritu Santo. the Holy Spirit is not in Porque el that. Espíritu Santo Because the Holy es Spirit uno is one. y no puede estar dividido una opinión aquí y otra opinión It acá. cannot be divided, one opinion here and another opinion over there. Si usted y yo estamos divididos, If you and I are divided, el Espíritu Santo no mora en nosotros. the Holy Alabado Dios. Spirit is not dwelling in us. Porque el Espíritu Santo une a su pueblo. Because the Holy Spirit unites His people. Pero vamos a hablar detalladamente de los dones del Espíritu Santo. We're going to speak detailed about the gifts of the Holy Spirit. Los dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia para que pueda funcionar. The gifts that the Holy Spirit gives the church so that it may function. No es que usted va a recibir un don hoy It's not that you're going to receive a gift today y va a empezar a llamar a todo el mundo. Mira, yo tengo el don de profecía. ¿Qué tú quieres que te diga? and you're going to begin to call everybody and say, look, I got the gift of prophecy, whether you want me to tell you. Hay un desconocimiento del funcionamiento de los dones espirituales. There is a lack of knowledge of the functioning of the spiritual gifts. Como se desconocen cuáles son los dones y cómo opera cada don. How they don't know which are the gifts and how each gift operates. Y como hay muchos pastores que tienen miedo de decirle la verdad a las ovejas porque se van. And there's just many pastors who are afraid to tell the sheep the truth because they'll leave. Los deja que sigan caminando torcidos. They let them walk crooked, Pero no aquí. but not here. Usted aquí camina derecho. You here walk straight. Camina en el llamado que Dios le dio. You walk in the Y calling lo, that God actúa gave you. y lo usa de la forma que Dios quiere que usted lo use. And you will use it in the way that God wants you to use it. Hay mucho espiritismo There's a lot of spiritism, cristiano en estos días. a lot of Christian spiritism these days. Andan atrás de hombres y no atrás de Dios. They go after men and not God. Andan atrás de líderes y no atrás de They Jesús. go after leaders and not after Jesus Christ. Hacen un nombre como lo hacen los artistas. They give a name like the witchcrafters do. Tienen que andar con 20,000 guardaespaldas porque se han llenado de tanto dinero. They have to walk with 20,000 bodyguards because they've got filled with so much money Que cualquiera lo puede asaltar. that anyone can rob them. Se han hecho millonarios con la fe del pueblo. They Alabado have been Dios. made millionaires with the faith of the people. Y déjeme decirle And let me tell you, que el juicio va a empezar por la casa. that judgment is going to begin in the house. Dios va a empezar a juzgar God's going to begin to judge los miembros de su iglesia. the members of His church. Nos vamos en capítulo 12, We go in chapter 12, verso 8 verse 8 de Primera de Corintios. of 1 of Corinthians. Y el primer don que vemos aquí And the first gift that we see here es palabra de sabiduría. is a message of wisdom. Ahora bien, cuando usted tiene palabra de sabiduría, When you have a message of wisdom que usted pidió el don de sabiduría, de poder tener palabra de sabiduría, and you ask for the gift of having a message of wisdom, yo le voy a dar la descripción cuál es su trabajo. I'm going to give you the description of what is your job. Usted sabe que cuando usted va a un trabajo secular, That you know when you go to a secular job, usted aplica el trabajo, you apply a work, a usted lo aceptan en el trabajo they accept you at your job, y le dan una descripción de lo que usted tiene, sus responsabilidades en ese trabajo. and they give you a description of your responsibility at that job. Asimismo, el Espíritu Santo In the same way, the Holy Spirit le da los dones gives you the y gifts le da la descripción cuál va a ser el trabajo que usted va a hacer con ese don que Dios le dio. and gives you the description of what you're going to do with those gifts that were given to you. Dice que palabra de sabiduría It says that the message of wisdom consiste en una expresión espiritual consists of a spiritual expression que brota en un momento determinado por el Espíritu, that flows at a determined moment by the Spirit, revelando de forma sobrenatural la mente y el propósito y las vías de Dios aplicada a una situación específica. revealing in a supernatural form
the mind and the purpose and the way that God has applied in a specific situation. Cuando usted tiene palabra de sabiduría, When you have the message of wisdom, un hermano no tiene el don de sabiduría, somebody doesn't have the message of wisdom, entonces Dios lo usa a usted then God uses you para señalarle las cosas que tiene que hacer ese hermano. to show you the things that that other person needs to Usted do. no sabe si se muda o no se muda. You don't know if they move or don't O move. usted no sabe si toma una decisión o no la toma. You don't know if you make a decision or do not make it. Pero como en la iglesia hay palabra de sabiduría, But because in the church there is a message of wisdom, se levanta de parte de Dios. they rise up sent by Y God, usted que no sabe lo que hacer, and you that do not know what to do, a través del que tiene el don de sabiduría, through the person who has the gift of wisdom, le da la dirección de lo que usted tiene que hacer en ese momento. gives you the direction of what you need to do at that O moment. sea que si usted pide don de sabiduría, So if you ask for the gift of wisdom, usted va a estar siendo usado por el Espíritu Santo you're going to be used by the Holy Spirit para darle mensaje de consejería al pueblo. Alabado to give Dios. a message of a counseling message to the people. Usted muchas veces no ha ido a sitio y dice, yo no sé qué hacer, no sé qué decisión voy a tomar. Have you ever been to a place and said, I don't know what to do, I don't know what decision to take, Y tampoco tengo a alguien que me diga qué decisión tomo. and I don't have anyone to tell me what decision to Estoy take? indeciso en la decisión que debo tomar. I am undecisive in the decision that I must take. No sé si va a ser favorable o va a ser desfavorable. I don't know if it's going to be favorable or not, Pero como el cuerpo es uno but because the body is one, y hay, alabado Dios, don de sabiduría, and there is a gift of wisdom, entonces Dios usa al que tiene el don de sabiduría then God uses the person who has the gift of para wisdom edificar a esa persona en ese momento determinado que necesita una palabra de Dios. to edify the person in that specific moment that needs a word from God. Ese es el don de sabiduría. That is the gift of wisdom. El segundo que vemos aquí The second that we see here es palabra de ciencia. is the message of knowledge. Ahora bien, Now, ¿qué es palabra de ciencia? what is the word of knowledge? Palabra de ciencia The word of knowledge es una revelación sobrenatural is a supernatural revelation de información sobre una persona o acontecimiento, of information about a person or something that happened, dada con un propósito concreto given with a concrete purpose que usualmente tiene que ver con una situación inmediata. that usually has to do with an immediate situation. Anoche vimos el don de ciencia manifestado. Last night we saw the gift of science manifesting. Entró una señora por esa puerta A woman walked in through those doors, y Dios le reveló al predicador and God revealed to the preacher que ella había venido a buscar sanidad para su dolor de cabeza. that she had come to get healing for her headache. El predicador no la conocía, The preacher did not know her. la invitó la hermana Digna, Sister Digna invited her. viene desde León, que ni yo la conocía. She comes from Leon Springs, not even I knew her. Enseguida que ella entra, As soon as she walks in, Dios desata sobre el predicador God unleashes over the preacher un don de ciencia a gift of science y le dice lo que hay en la mente de esa mujer. and tells him what is in that woman's mind. Prácticamente lo que el predicador le dijo a ella: Practically what the preacher told her. tú vienes con un dolor de cabeza y vienes para que te sea sanado ese dolor de cabeza. You come with a headache and you come so the headache will be healed. Eso es don de ciencia. That is the gift of science. Don de ciencia fue manifestado también a través del evangelista Daniel Herrera, The gift of knowledge was also manifested to the evangelist Daniel Herrera, que llamó a Digna por su nombre y su apellido that called Digna by her name and last name, y se paró aquí and stood up here y dijo: tú eres Catherine, and said, "You are Catherine," ¿verdad? right? Sin conocerla. Without knowing her. Ahora, ¿es el predicador? Now is it the preacher? No, es Dios que quiere que tú sepas It's God that wants you to know que tú estás en sus planes. that you are in His plans. Gloria a Dios, Señor Jesús. Porque a veces nosotros confundimos Because sometimes we confuse
de que es el hombre que está hablando. that is the man who is speaking. Pero cuando los dones se manifiestan, But when the gifts are manifested, es el Espíritu Santo que te conoce a ti, me it's conoce the a mí. Holy Spirit that knows you and knows me. Y esa mujer tenía una situación inmediata que necesitaba que se resolviera inmediatamente. And that woman had an immediate situation that needed to be resolved immediately. Tenía un dolor de cabeza que necesitaba que le fuera quitado. She had a headache that needed to be taken away. Así es que el don de ciencia So the message of knowledge y el don de palabra de sabiduría and the message of wisdom, son bien importantes dentro del cuerpo de la iglesia. they're very important inside the church. Así que usted vaya haciendo lista y escogiendo en dónde usted quiere trabajar. So make a list and start choosing the gift that you want to work. Alabado Dios. Ahora bien, el tercer don que vemos que da el Espíritu Santo The third gift that we see that the Holy Spirit gives es el don de fe. is the gift of faith. Ahora bien, el que tiene don de fe, The person who has the gift of faith, esto representa una forma única de fe this represents a unique way of faith que va más allá de la simple creencia de la salvación. that goes deeper than the simple belief in salvation. Ya todos creemos que Jesús nos salvó. We all believe that Jesus healed us. Ya todos sabemos que y creemos que somos salvos. We all know and believe that we are saved. Pero el que tiene don de fe But the person who has the gift of faith consiste en una confianza sobrenatural consists in a supernatural confidence que no alberga la más mínima duda that doesn't carry the most minimum doubt en torno al asunto que se trate. about the issue that's at stake. El que tiene don de fe The person who has the gift of faith, dice esto va a ser hecho it says this will be done, y no pone duda en que eso va a ser hecho. and they don't put no doubt that that shall be done. Si es la situación que sea, Whatever situation it may be, cuando hay don de fe, when there's the gift of faith, usted se aferra a la fe you grab hold onto the y faith no tiene duda de que eso va a suceder. and have no doubt that that's going to Y happen. entonces ahí se activa la palabra de Dios And then the word of God is que activated dice, that says, como has creído, así se hará. how you have believed, it shall be done. El don de fe se aferra a lo que ha creído. The gift of faith holds on what they have believed. Entonces desata la palabra de Dios. Then they unleash the word of Que God dice, como tú has creído, that says, how you have believed, así se hará. Alabado it shall Dios. be done. Entonces el don de fe So the gift of faith no es igual al don que nosotros tenemos de creer las cosas. is not the same as the gift that we have to believe things. Lo declara hecho, They declare it done, no lo ve, they don't see it, pero hecho está. but it is done. Amén. Amen. Hecho está. It is done. Y está seguro que está hecho, aunque no lo vea con sus ojos naturales, está seguro que está hecho. And they are sure that it's done, even if they don't see it with their natural eyes, they are sure that it is done. Se necesitaba lluvia, alabado Dios. They needed rain. Y el profeta fue y se hincó. And the prophet got on his knees Y le dijo a su sirviente, and told his servant, sal afuera y dime si está nublado. go outside and tell me if it's cloudy. Y fue el sirviente del profeta. And the servant of the prophet went Y miró para el cielo. and looked to the heavens. Y le dijo, aquí lo que hay un sol maravilloso. He says, it's just a brilliant sun out here. Y volvió y se hincó. He got on his knees Y again. volvió y mandó al sirviente. He sent the servant out again. Y el sirviente no veía nada. And the servant did not see anything. 7 veces lo mandó. 7 times he sent them Pero a out. la séptima, But on the 7th el time, sirviente dijo, the servant says, yo veo como una manchita allá lejos. I see like a little cloud very Yo veo far. algo pequeñito, oscuro allá I en el see something firmamento. very dark. Y el profeta dijo, ya está hecho el milagro. And the alabado prophet Dios. said the miracle has been Él done. creyó que iba a llover. He believed it was going to rain. Empezó a orar. He began to pray. No veía la lluvia. He didn't see the rain. Seguía orando. He continued to pray. No veía la He lluvia. didn't see the rain. Pero como él creía, But because he had believed, él siguió orando. he continued to Y pray. Dios And God hizo que en las nubes cayeran agua sobre el pueblo. made that the clouds would bring water Porque un over the hombre people. creyó. Because a man ran. Porque alguien tuvo don de fe. Because somebody had the gift of faith. Aunque no veía las nubes. Even if he didn't see the clouds. 7 veces era para uno decir, bueno, si ya yo oré y no llovió, pues me devuelvo. 7 times it's like to say, if I already prayed and it didn't rain, well, I'll go back. Imagínate un hombre de Dios A man of God orando praying por lluvia. for rain.
Y no tan solo estaba orando por lluvia, And not only was he praying for rain, sino que le había declarado al rey que el próximo día iba a llover. but he had Alabado declared to Dios. the king that the Que next iba day a was going to caer rain. agua. That water was going to come out. Necesitamos gente con don de fe. We need people with the gift of faith. Que diga, tu hijo está perdido. That says your child is lost. No te preocupes, ya yo lo puse debajo de mi fe. Don't worry, I've already covered him with my Ya yo faith. estoy creyendo que está encontrando. I'm No already está perdido. believed that he is found. Está en la droga, pero yo sigo intercediendo por él. He's on drugs, but I continue to Está intercede en el for him. alcohol, yo sigo intercediendo por He's él. in the alcohol, but I continue to Porque yo he intercede for him. creído, alabado Dios, Because I have que believed él es salvo. that he is saved. Porque la palabra de Dios dice Because the word of God que si says tú te salvas, tú y tu casa vienen a la salvación. that if you are saved, you and your house will come to salvation. Entonces tienes que agarrarte de esa palabra de fe. So you have to hold down to that word of faith. Vaya apuntando que es lo que usted quiere. Alabado Dios. Start pointing to what you want. Porque hoy usted tiene una cita con Dios. Because today you have an appointment with God. El cuarto vemos dones de sanidad. On fourth, we see the gift of healing. Al que todo el mundo le gusta. The one that everybody likes. A mí me gusta también. I like it also. Amén. Dice que es aquello mediante los cuales Dios concede sanidad por el Espíritu al que tiene el don de Dios. Is that which through God brings healing through the Spirit to he who has the gift of healing. Le concede con una oración en el nombre de Jesús que la persona reciba sanidad. With one prayer in the name of Jesus, people receive healing. Nosotros todos estamos llamados We have all been called a orar por los enfermos. to pray for the sick. Pero el que tiene el don de sanidad, But the person who has the gift of healing, el Espíritu Santo lo reparda 24/7. the Holy Spirit backs him up 24/7. Recuérdese que el llamado de don de sanidad Remember that the calling of the gift of healing no es la misma fe que nos ha dado a nosotros para poner la mano sobre los enfermos y se sanen. is not the same faith that he has given us to put our hands over the sick and be Porque a healed. veces ponemos la mano sobre los enfermos y no se sanan. Because sometimes we lay hands over the sick and they're not Pero el healed. que tiene don de sanidad, But the person who has the gift of el healing, Espíritu Santo obra a través de él. the Holy Spirit works through them. Entonces necesitamos dones de sanidad. So we need the gift of healing. Y déjeme decirle And let me tell you que a los ancianos de la iglesia, that the elders of the church, el Señor le ha dado don de sanidad. the Lord has given them gift of healing. Cuando usted es anciano de la iglesia, When you're an elder in the church, y no quiere decir anciano porque sea mayor de edad, and I don't mean elder because you're elder in age, sino para que sea maduro en la palabra de but Dios. because you are mature in the word of God. Un anciano en la iglesia puede ser un joven. An elder in the church could be a young man. Y a los ancianos de la iglesia, And the elders of the church, Dios le deposita el don de sanidad. God deposits the gift of healing. Porque la palabra en Santiago dice, Because the word in James says, ¿hay alguno enfermo en la congregación? if there's any sick among you, Venga a los ancianos. come to the elders. Orarán por ellos They will pray for them, y el enfermo sanará and the sick will be y sus healed, pecados le serían perdonados. and their sin will be forgiven. Entonces usted ve por qué yo siempre lucho que necesitamos un cuerpo de consejero, un cuerpo de anciano aquí en la iglesia. That's why you see that I always want a body of elders here in the church. Porque nosotros tenemos que empezar a operar bajo las ordenanzas que el Señor nos ha dado a nosotros. Because we need to begin to operate again in the ordinance that God has given us. Si hay alguien enfermo en la congregación, If there's anybody sick in the ¿a dónde congregation, que hay que venir? where do they have to come? Esto es lo que dice la palabra. That is what the word says. Amén. Ahora bien, Now, el quinto, the fifth, el don de hacer milagros. the gift of miraculous powers. Esta es una manifestación de poder This is a manifestation of power que sobrepasa la acción ordinaria de la ley. that overpasses the ordinary action of the law. O sea, algo que sobrepasa lo que es natural. Something that overpasses what is natural. Por ejemplo, una persona que nace sin una pierna, An example, a person who is born without a leg, la naturaleza no le puede dar una pierna nueva. the nature cannot give him a new leg. Los doctores no pueden darle una pierna natural.
The doctors cannot give them a natural leg. Pueden ponerle una artificial, They could put an artificial one, pero no pueden crearle una pierna. but cannot create a leg. Pero el que tiene el don de hacer milagro, But the one who has the gift of miraculous power ora por la pierna prays for the y leg, la pierna empieza a crecer, and alabado a the Dios. leg begins to grow. Algo que no puede realizarse por medios naturales. Something that cannot be done through natural means. Entonces, Then este don de hacer milagros this gift of doing miracles se manifiesta is manifested para crear to create donde no hay. where there isn't. Y yo creo que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero eso es verdad? And I know many of you are asking, is that true? Hemos sido testigos de muchas cosas de esas. We have seen witnesses to many of those things. Que el poder de Dios es real. That the power of God is real. Y que lo que está escrito que estamos leyendo es la realidad de la iglesia. And that is written here is the reality of the church. Es la iglesia que empezó en los tiempos It's antiguos. the church that began in the old times Y que nos dejó el ejemplo para que nosotros camináramos por ellas. and gave us the example for us to walk by them. Y déjeme decirle algo. Let me tell you something. Ustedes que van a empezar a trabajar en su llamado, You that are going to begin to work in your calling, en su don. in your gifts. Ustedes que van a ser impuestas las manos sobre ustedes. You that the hands are going to be laid over you. Usted va a ver la diferencia en su vida. You're going to see the difference in your life. Va a ser algo como que me sacan de este planeta y me pusieron en otro. It's like if they took me out of this planet and they put me in another one. Me mudaron de país. They moved me from country. Ahora me tienen, alabado Dios, me tienen en un lugar separado. Now they have me in a separated place. Entonces usted va a poder empezar You're going to begin a hablarle a la persona. to speak to people. Y la persona And people, no van a tener que llegar a la iglesia. they're not going to have to come to church. Usted hablándole You speaking to van a them, aceptar a Cristo. they're going to accept Christ. Y después te lo va a traer a la iglesia para adoctrinarlo. And then you're going to bring them to church to doctrine them. El que más le gusta a la gente el don de profecía. The one that most people like, the gift of prophecy. Ahora bien, déjeme explicarle algo. Now let me explain something. Que el don de profecía está siendo muy mal entendidos en estos días. That the gift of prophecy is being very confused these days. Y yo le voy a leer cuál es la descripción de un profeta. And I'm going to read you the description of a prophet. Aquel que tiene el don de profecía. He who has the gift of prophecy. La profecía es una revelación divina de parte del Espíritu. The prophecy is a divine revelation from the Holy Spirit. Una manifestación edificante del Espíritu para satisfacer una necesidad concreta. An edifying manifestation of the Spirit to satisfy a concrete need. Una súbita visión del Espíritu que exhorta o consuela. A sublime vision from the Spirit that exhorts or consoles. Una súbita. A sublime. Algo que viene de repente. Something that comes all of a sudden. Algo que no se estaba esperando. Something that was not waiting for. Algo que no estaba en tu mente. Something that wasn't in your mind. Algo que tú creías que era imposible. Something that you thought it was De impossible. repente, alabado All of a Dios, sudden, viene y sucede. it comes and happens. Esa profecía baja sobre tu vida. That prophecy comes over your life, Baja sobre tu futuro. comes over your future. Baja sobre algo que debe atravesar la iglesia. It comes about something that the church needs to go through. Entonces la profecía, So prophecy, dice la palabra que nunca vino por voluntad humana, it says, the word says that it never came by human wisdom, sino que los profetas de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. but that the prophets of God spoke inspired by the Holy Spirit. Hasta que
el Espíritu Santo no te revele la palabra, tú no puedes soltarla. Until the Holy Spirit doesn't reveal the word, you cannot unleash it. Y el profeta tiene que tener el don de discernimiento de espíritu And the prophet has to have the gift of discernment of spirits para saber qué espíritu es el que le está hablando, si es el Espíritu Santo o si es un espíritu demoníaco, porque los espíritus hablan. to know what is the spirit that is speaking to you, whether it be the Holy Spirit or a demonic spirit, because the spirits speak. El hablar profecía To speak prophecy no es decirte tu vida. is not to tell you your life. Eso cae en otro don. That goes in another gift. El profeta The prophet nunca busca dar el mensaje. never looks to give the El message. profeta se sienta The prophet sits a down esperar que el Espíritu Santo to wait for the Holy le traiga el Spirit mensaje. to bring a message. Ese es el don de profecía. That is the gift of prophecy. El profeta no puede estar hablando por ahí, hablando por aquí, hablando por allí. Y yo te profetizo. The prophet can be speaking over here, speaking over there, and I say, I Usted tiene prophesy. que esperar You have to wait que el Espíritu Santo le dé una for the revelación. Holy Spirit to give you a Le revelation, dé el nombre. to give you a name, Le dé la persona. to give you the Le person, dé la situación. to give you the situation, Para usted dar la profecía. for you to give the prophecy. Porque hoy está mal empleado Because now it is being used incorrectly. el don de profecía. The gift of prophecy. Se ha ligado It has gotten mixed con un poco de brujería, with a little bit of witchcraft, con un poco de leer el futuro. with a little bit of reading the future. Venimos de allá que nos leen la palma de la mano We come from over there that they read the palms of our hands. y venimos aquí y creemos que esto también funciona igual. And we come in, we believe that it works this way. Pero esto no funciona cuando nosotros queremos. But this doesn't work how we El want. don de profecía, The gift of prophecy, el profeta tiene que esperar the prophet has to wait que Dios quiera enviar un mensaje. for God, that God wants to send a message. Amén. Amen. Sí, que aquí hay profeta en la casa There are prophets here in the house, y tiene que hablar lo que Dios le hable. and they have to speak what God speaks to them. No es que se acostó y se comió un par de chuletas y se soñó. It's not that they fell asleep and they ate a couple of pork chops and they dreamed. El profeta tiene que tener el oído afinado para escuchar la voz de Dios. The prophet has to have their ear tuned to hear the voice of God. Ahora bien, las profecías The prophecies, personales the personal prophecies, son para edificación. are for edification. No son para que usted se sienta mal, It's not for you to feel bad. no es para ponerlo a usted en ridículo. It's not to make you seem ridiculous. La profecía de Dios The prophecies of God te trae un mensaje brings you a message para que tú te arregles for you to fix yourself o para que te edifique. or for you to edify yourself. Nunca para avergonzarte, Never to put you to shame, nunca para que tú te sientas al menos. never to make you feel less. Lo que Dios trae es para edificación. What God brings is to build. Y el profeta tiene que tener bien claro And the prophet has to have very clear que una de las descripciones de su trabajo that one of their job descriptions es edificar al pueblo. is to build up the people. Por eso la palabra de Dios dice, That's why the word of the Lord says, escudriñar que search what? los espíritus. Search all the spirits. Porque hay espíritus que se cuelan, ¿usted sabía? There are spirits that come in. El mismo diablo se le coló a los ángeles The very devil got into the angels y fue allá delante de Dios, and went inside of God. pero a Dios no se le podía colar. But he cannot, Se le podía colar a los ángeles, he can deceive the angels, pero no a Dios. but not God. Dios le dijo que busca aquí, Lucifer. He says, what are you doing here, Lucifer? Gloria a Dios. Por séptimo tenemos discernimiento de espíritu. Seventh, we've got the discernment of spirits. Esta es la habilidad para distinguir el espíritu del mundo. This is the ability to distinguish the spirit from the world. Y especialmente para descubrir las intenciones y lo que es verdadero y lo que es falso. And especially to discover the motives and what's real and what is false.
Y el espíritu de discernimiento es necesario dentro de la iglesia. And the spirit discernment is necessary in the church. Porque usted enseguida identifica a alguien que viene con muy buenas intenciones, aparentemente. Because you identified somebody that apparently comes with very good intentions. Pero su espíritu de discernimiento le deja saber las intenciones del corazón que trae esa persona. But the spirit of discernment lets you know the intentions of the heart that person brings. Usted ve que todos los dones son importantes dentro de la iglesia. You see that all the gifts are important inside the church? Porque a lo mejor el que tiene espíritu de discernimiento está sentado allí. Because maybe the person who has the spirit of discernment is sitting there. Y a lo mejor el profeta está aquí. And maybe the prophet is here. Y entra alguien con malas intenciones ahí. And somebody comes in with bad intention. Y el profeta no se da cuenta porque ese no es su llamado. And the prophet does not know because that's not his calling. Pero el que tiene espíritu de discernimiento, But the person who has the spirit of enseguida discernment descubre las intenciones del corazón del que está entrando por ahí. quickly discovers the heart of the person that is coming in. Se da cuenta cómo opera la iglesia en los dones You espirituales. see how the church operates in the spiritual gifts. El octavo, The eighth, el don de hablar en lengua. the gift of speaking in other tongues. Es el don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. It's the gift of speaking in a supernatural way and in languages not known by the individual O lenguas espirituales. or spiritual tongues. Hay batallas que hay que pelearla hablando en lenguas. There are battles that need to be fought speaking in tongues. La palabra de Dios dice The word of God says que el mismo espíritu intercede por nosotros. that the very spirit intercedes for us. Entonces, cuando tenemos don de lengua, So when we have the gift of tongues, son lenguas que nosotros usamos para interceder. there are tongues that we use to intercede. Son lenguas que yo, que la estoy hablando, There are tongues that I am speaking a in. lo mejor no sé lo que estoy diciendo. Maybe I don't know what I am saying. Pero el Espíritu Santo de Dios But the Holy Spirit of God es el que te puso a interceder en esas lenguas y Él sabe por qué te puso a interceder en ellas. is the one who put you to intercede in those tongues, and He knows why He put you to intercede in those Entonces tongues. también nosotros tenemos que procurar el don de hablar en lenguas. We have to also procure the gift of speaking in tongues. Ahora bien, el noveno, Now the ninth, que alguien lo va a recibir en esta tarde, that somebody's going to receive it this afternoon. y alguien ya lo tiene también, Somebody already has it, pero vamos a poner manos sobre él. but we're going to lay hands over him. Don de interpretación de lengua. The gift of interpretation of tongues. Es el don de descifrar el significado del mensaje que por medio de lenguas espirituales trae el Espíritu. It's the gift of deciphering the significance of the message that through the Spirit brings spiritual tongues. Es bien importante It is very important el poder tener el don de interpretar las lenguas. to have the gift of interpreting tongues. ¿Usted sabe por qué? You know why? Porque el que habla en lengua Because the person who speaks in tongues se edifica a sí mismo, edifies himself. no edifica la iglesia. He doesn't edify the church. Pero si hay alguien que interpreta la But lengua, if there's someone that interprets the tongues, entonces nosotros podemos darle gloria a Dios. then we can give glory to God. Porque entendemos lo que el otro está diciendo. Because we understand what the other person is saying. Entonces es importante dentro de la iglesia So it is important inside the church, el don de interpretación de lengua. the gift of interpretation of tongues. Y a cada uno de acuerdo a su don, And every person according to their gift, le vamos a dar un estudio de cómo trabajar en el don que Dios lo ha we're llamado. going to give them a study about how to work in the gift that God has given them. Para que sepa usar su don de acuerdo al llamado que Dios le ha hecho. So that they know how to use their gift in the calling that God has given them. La palabra de Dios dice The word of God says que el que habla en lengua that the person who speaks in tongues dentro de la congregación inside the congregation, sea interpretada por alguien. it shall be interpreted by someone. O sea que si hay alguien hablando en lengua, So if there's anybody speaking in tongues, tiene que haber algún intérprete. there has to be an interpreter. Porque la iglesia tiene que ser edificada Because the church needs to be edified con el don de interpretación. with a gift of interpretation. Hay una loquera ahora mismo entre los pentecostales There's a craziness inside the Pentecostals que mal usan el don que Dios le ha dado de lengua.
that they misuse the gift that God has given them of tongues. Y a veces Dios está predicando la palabra, Dios está enviando un mensaje. And sometimes God is preaching a word, God is sending a message. Y hay 5 o 6 como locos hablando en lengua por ahí. And there's 5 or 6 like crazy people speaking tongues. Y déjeme decirle algo, And let me tell you something, que la palabra de Dios dice that the word of God que says el espíritu del profeta está sujeto al profeta. that the spirit of the prophet is subjected to the prophet. Dice, hable en lengua 1 o 2 o 3 al máximo y que otro interprete. Speak in tongues 1, 2, or 3 the maximum, and let other ones interpret. Y si no hay intérprete en la congregación, And if there's no interpreter in the que congregation, hable para sí. so speak inside of you. Amén, gloria a Dios. Amen. Esto es una prédica de enseñanza, This is a preaching of teaching, un estudio, a study, para que nosotros sepamos en lo que nos estamos metiendo. so that we know what we're getting into. ¿Usted tiene don de lengua? You have the gift of tongues. Prende esa lengua hasta que tenga un intérprete al lado suyo. Put brakes on that tongue until you have an interpreter next to you. O interprételo usted misma, pídale a Dios Or interpret it yourself, ask God que le dé interpretación de lengua. to give you the interpretation of tongues. Amén. Amen. ¿Estamos? No se me asusten, Don't get scared. no se me asusten, Don't get scared que estamos metiéndonos en agua profunda. that we are getting into deep waters. Pero yo prefiero estar en agua profunda But I prefer to be in deep waters que me dé hasta el cuello, que me dé hasta la nariz, that's up to my neck, up to my nose, hasta que no respire, until I don't breathe, que estar en un lugar seguro, to then being in a secure place, respirando breathing, y que me vaya para el infierno. and then going to hell. Amén. Amen. Porque esto es cuestión de vida o muerte. This is about life and death. Antes venía, se nos colaba en el grupo de adoración un tipo en pecado, In the group of worship, somebody came in sin, y en los tiempos de antes salió una viejita por allá arrastrándose. and in the old times, an elderly person came, Y venía y le decía, tú tienes que aparte de ahí porque tú estás haciendo esto y lo otro. and they say you have to get down from there because you're doing this and this and this and this Y and that. estamos volviendo a esos tiempos, alabado Dios. And we're returning En to esta those iglesia vamos a times. estar volviendo a esos tiempos. In this church, we're going to be Si returning to usted those quiere ser times. ministro de Dios, If you want to be a minister of usted God, tiene que hacer como hizo Moisés. you have to do how Moses did. Moisés metió su mano Moses put his en hand su corazón. in his heart. Y cuando la sacó llena de lepra. And when he took it out Porque el full of pecado leprosy. estaba en él. Because sin was in Y him. Dios le dijo, mete tu mano de nuevo. And God said, put your hand back Y la metió inside. de nuevo. And he put it back inside. Y cuando And salió, when it came out, se dio cuenta que estaba Dios como la piel de un niño. he saw that it was like the skin of a child. Dios le estaba dando el mensaje a Moisés God was giving the message to que Moses tenía que arreglar su vida porque él lo había llamado. that he had to fix his life because God had called him. Había pecado en él que tenía que limpiar para él poder ejercer el trabajo de Dios. There was sin in him that had to be cleansed for him to work in the calling of God. Dios te llama a ti siendo pecador. God calls you being a sinner. Dios te llama en medio del pecado. God calls you out of the Pero te sin. da la oportunidad de que tú te arrepientas, alabado Dios, But he gives you the opportunity to y repent arregle tu vida. and fix your life. Mira lo que le pasó a Moisés. Look at what happened to Moses. Ese mensaje que le dio Dios. That message that God gave him. Mete la mano, Put your hand in. sácala. Take it out. La sacó llena de lepra. It was full of leprosy. Métela de nuevo en tu corazón. Put it inside your heart. Sácala, la sacó Take it limpia. out. He took it clean. No se llevó el mensaje que Dios le estaba dando, He alabado did Dios. not. He had the message that God was giving him. Y Dios dejándolo. And God leaving him alone. Y entonces viene y le dice a Moisés, And Moisés, then- tú and then- vete a liberar al pueblo. And as Moses, go deliver the people. Pero Moisés no se había limpiado de su pecado. But Moses had not cleaned himself from his sins. Y le dice, Moisés, pues vete, ya tú estás, ya le di instrucciones a Aarón para que te interprete. And he said, Moses, go. I've already given instructions to Aaron to interpret for you. Vete, preséntate a Faraón. Go present yourself to Pharaoh. Había hablado muchas veces Dios con Moisés. God has spoken many times with Moses. Yo me imagino que Moisés decía, wow, yo sí soy importante. I can imagine that Moses said, wow, I'm very important. Yo sí estoy bien. I'm good. Dios me permite a mí cosas que no le permite a otros. God allows me to see things that he doesn't allow others. Y empezó Moisés a caminar para
a Egipto. And Moses began to walk towards Egypt. Dice que en una posada It says that in a place, se le presentó el ángel de Jehová the angel of God presented para matar himself a Moisés. to kill Moses Después que lo había llamado, after he had called después him, que lo había enviado, after he had sent him, después que alabado Dios lo había ungido. after he had anointed him. Ahora se le aparece una posada, Now in the el well, ángel de Jehová para matarlo. the angel of God appears to him to kill Y su him. mujer And his wife cogió a su hijo, took his children, lo circuncidó y circumcised le him, tiró el prepucio en los pies de Jehová. Alabado Dios. and threw the foreskin to the feet of Christ. Moisés sabía Moses knew que tenía que circuncidar a su hijo al octavo día. that he had to circumcise his children at the 8th Y day. esa desobediencia And that disobedience le fue contada por pecado. was Alabado counted Dios. as sin. Y con ese pecado, And with that sin, él creía que Dios le iba a permitir ir a libertar al pueblo de he Egipto. thought that God was going to allow him to Pero go and Dios deliver te the people llama of en medio Egypt. del pecado But God calls you in the midst of the y sin te da oportunidad de que te limpie de él. Alabado and Dios. gives you an opportunity to be cleansed. Y si no te limpia, And if you're not cleansed, él te da chancecito para que sigas trabajando. he gives you a little chance to continue working. Pero viene un momento en que el ángel de Jehová se te presenta. But there comes a moment when the angel of God presents ¿Y qué himself. tú vas a hacer cuando el ángel de Jehová se te And presenta? what you're going to do when the angel of God presents himself Con una espada en la mano, with a sword in his hand por sinvergüenza, because of wickedness, por irrespetuoso, because you're disrespectful, servir en la mesa de Dios, serving in the table of the Lord, aún sirviéndole al diablo. serving the devil at the same time. ¿Sabe qué es eso? You know what that is? Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí. I don't know who God's speaking to here today. Pero si le va a servir a Dios, But if you're going to serve God, si va a tener dones, if you're going to have tú gifts, tienes que limpiar tu vida. you have to clean your life. Tú no puedes andar trabajando en los dones espirituales You cannot be working in the spiritual gifts con tu vida llena de pecados secretos with your life filled of secret sin que tú crees que nadie lo sabe. that you think no one knows. Pero el Dios But God que todo lo ve, that sees everything, el Dios que todo lo ve, the God that sees everything, el que ha tenido misericordia de ti, the one who has had mercy on you, porque aún con los pecados te llamó, even with the sins he called you, aún con los pecados te ungió, even with these sins he anointed you, aún con los pecados te separó. even with the sins he separated Él you. sabía que tú estabas pecando, He knew you were sinning, pero también sabía que tú tenías el poder, alabado Dios, but he also knew that you had the para power cambiar el rumbo de tu vida. to change the direction of your life. Pónganse de pies. Get on your feet. Alabado Dios, Señor Jesús. We worship you, Jesus. Glorificado eres, Padre Santo. We glorify you, Lord God. Padre, mira que hoy vamos a impartir, Señor, Look, God, that we're going to apportion today dones espirituales spiritual gifts para que la iglesia camine so that the church will walk en toda la plenitud in the plenitude de tu gloria, Dios. of your glory, Para que todos seamos edificados como un solo cuerpo. so that we can all be built up as one body, Para que tan necesario sea el que tiene don de ciencia so that it be as necessary as the person who has the gift of knowledge como el que tiene el don de servicio. as the one who has the gift of service, Porque todos son importantes dentro de tu grey. because they're all important inside of your field, Porque tú has dado, alabado Dios, todos los dones para provecho nuestro. because you have given all the gifts for us to take advantage, Para que la iglesia sea edificada. for the church to be edified. Padre, mira, pon ahora en el espíritu nuestro. Lord God, put in our spirit, Mira cada uno los dones que anhelamos. look each one of the spirits that we want, Los dones que te hemos pedido. the gifts that we have asked, La necesidad que tenemos de ser usado por ti. the needs that we have to be used by you. Ahora, Espíritu Santo de Dios, Right now, Holy Spirit of God, empieza a revelarle a cada uno begin to reveal to each one of them la necesidad de caminar bajo un llamado espiritual. the need of walking under a spiritual calling, La necesidad de caminar bajo los dones del Espíritu Santo. the need of walking under the gifts of the Holy Spirit. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, empieza a tocar ahora. begin to touch right now. Empieza a declarar Begin to declare el don de cada uno, Señor.
each person's gift. el don espiritual que cada uno debe tener. The spiritual gift that we should have. Alabado Dios, Señor Jesús. We worship you, Jesus. Necesitamos profetas, Señor. We need prophets, Lord. Necesitamos dones de sabiduría, Señor. We need gift of wisdom. Necesitamos don de ciencia. We need the gift of science. Necesitamos don de fe, We need the gift of faith, dones de sanidad, gift of healing, dones de hacer milagros, gift of miraculous powers, don de profecía, gift of prophecy, don de discernimiento de espíritu. the gift of discernment of spirits. Necesitamos don de lengua. We need the gift of tongues. Necesitamos don de interpretación de lengua. We need the gift of interpretation of tongues. Bendito Dios, We bless you, Lord. bendito Dios, We bless you, Lord. bendito Dios. We bless you, Lord. Necesitamos dones evangelísticos. We need evangelistical gifts. Necesitamos maestros, We need teachers, dones, alabado Dios, gifts para edificación de la iglesia. to edify the church. Necesitamos apóstoles. We need apostles. Bendito Dios. bless Necesitamos you, God. pastores, Padre We amado need Dios. pastors Que tú pongas don for you to put gifts sobre todos nosotros, Señor, over each one of us para perfeccionar la obra to perfect the work de Cristo Jesús. of Christ Jesus. Ahora hacemos un llamado Now we do a calling sobre recibir dones espirituales. over receiving spiritual gifts. Esos dones que usted hace tiempo Those gifts that it's been a while, ha anhelado, you have wanted. hoy es el día Today is the day que ha preparado Dios that God has prepared para hacerlo posible en su vida. to make it possible in your life. Bendito eres Dios. We Está bless abierto you, el altar. God. The altar is open. Venga con sus pedidos, alabado Dios. Come with your request. Del don que usted anhela. The gift that you want. Haz llover, Espíritu Santo de Dios. Let it rain, Holy Spirit of God. Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God. Ahora empieza una iglesia fuerte, Padre amado. Now a strong church begins. Alabado Dios. Bendito Señor Jesús. We bless you, Lord Jesus. Glorioso eres, Padre amado Dios. We glorify you, Lord God. Santo eres Dios. You are holy God. Alabado Dios. Alabado We Dios. worship you, Lord. Usted sabe que los dones son por imposición de manos. You know that the gifts are by laying on of hands. En 1 de Timoteo capítulo 4, In 1 Timothy chapter 4, versículo 14, verse 14, la palabra de Dios dice: the word of the Lord says, no descuide del don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. do not neglect your gift, which was given through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. Alabado Dios. Ven que tú tienes también. A ti misma. Gloria a Dios, Señor Jesús. No importa la condición que usted esté. It doesn't matter the condition you're in. Lo que importa es la disposición What matters is the de disposition usted ponerse en la mano de Dios. for you to put yourself in the hands of Para God, que Dios haga con usted como Él crea. so that God will do with you how He believes. Dios no llama a lo perfecto. God doesn't call the perfect. Dios no llama a los que no tienen pecado. God doesn't call those without sin. Dios llama a aquellos pecadores, alabado God calls Dios, those sinners para hacer una obra linda con ellos. to do a alabado good Dios. work with them. Bendito eres, Padre amado, Señor. We bless you, Lord God. Glorificado eres Dios. We glorify you, God. Glorificado eres, Señor We Jesús. glorify you, Lord Jesus. Bendito Dios. We bless you, God. ¿Cuál es el don que le estamos pidiendo? Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Señor. Delante del Señor de Alabado toda la Dios. tierra. Padre amado Dios, ella ha pedido don de discernimiento She has asked for the gift of discernment y don de hablar palabra que toque las almas. Padre, yo voy a orar Father, I'm going to pray
para que tú le des don de discernimiento. So you give her the gift of discernment. También voy a hablar, voy a orar I'm also going to pray para que tú le des, alabado Dios, don de evangelista. so that you give her the gift of evangelist. Ahora, Padre amado Dios, Right now, Lord God, como dice tu palabra, how your word says, ayunando y poniéndole las manos. fasting and laying hands. Hemos ayunado, Señor, We have fasted en obediencia a tu palabra, in obedience to your para word poder poner manos. to be able to lay hands. Ahora, en el nombre de Jesús, Right now, in the name of Jesus, recibe don, alabado Dios. receive the gift. Oh, recibe tu don ahora, recibe tu Receive don. your gift right now. Don de discernimiento, The gift of discernment. don de discernimiento sobre Gift tu of vida ahora. discernment. Palabra de fuego he puesto en tu boca, alabado Dios. Word of fire have put in your Don mouth. evangelístico sobre tu vida. Evangelistical gift over Ahora your levanta life. tus manos. Right now, lift up your Ahí, hands. ahí está. There ahí it is, está, there it is, ahí there it está, is. ahí está el don, ahí está el There don, is the ahí está el gift. don. There's the gift. Ahí está el don manifestándose, ahí está el don. There's the gift Alabado Dios, ahí está el don manifesting. manifestándose. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Worship you, Lord. Alabado Dios. Varón, ¿cuál es el don que usted quiere, varón? Discernimiento de evangelista. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios, Señor Jesús. Glory to God. Padre amado Dios, Lord God, con la autoridad que tú me has concedido, with the authority that you have given me, ahora yo deposito sobre la vida de Jerry right now I deposit over the life of Jerry don de discernimiento, the gift of discernment, discernimiento de espíritu, discernment of spirits, don evangelista, evangelistical en el gifts, nombre de Jesús, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora, Espíritu Santo de Dios, Right now, Holy Spirit of God. ahora, Right now. ahora, Right now. ahora, Right now. ahora. Right now. Ahí está, There it is. 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 ahí está. There it is. Agarra lo que es tuyo. Agarra Grab it, lo it's que es yours. tuyo. Grab it, it's Agarra lo yours. que es tuyo. Grab it, it's yours. Agarra lo que es tuyo. Grab it, it's yours. Agarra Grab lo que it, es tuyo. grab it, it's Alabado yours. Dios. Agarra lo que es tuyo. Grab it, it's yours. Ha pedido por él y ahí lo tiene. You have asked for it, and there it is. Ha pedido y ahí lo tiene. En el You have nombre de asked for it, Jesús. and there it Ahora, is. Right now, in the name of una palabra, Jesus. alabado Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Right now, Ahora in the el name nombre of de Jesús. Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. Right now, in the name of Jesus. Ahí está. There it is. Ahí está. There it is. Alabado Dios.